y 9 asistencias inteligentes de conducción para más seguridad en el camino. Pruébalo en nuestros concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Trail e-Power, un SUV 4x4 de origen japonés. Regala a mamá 4 servicios en un solo plan. Contrata ahora 4 Play de CNT y participa por pasajes más entradas para acompañar a la tri en Estados Unidos. Desde $24,99 más impuestos, mamá podrá disfrutar de internet fijo, plan móvil, CNT Play, telefonía fija y mucho más. Llama al 1-800-100-100 o visita nuestras agencias. La mejor jugada se hace en familia. Ser CNT es ser ecuatoriano. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de Telecomunicaciones, ingeniero César Martín Moreno. Lo invitamos para conocer temas de interés muy importantes para el Ecuador, a sabiendas de que necesitamos no solo la renovación tecnológica, sino los recursos tan necesarios para el desarrollo del país. Quisiera empezar este diálogo con el tema de la renegociación con las operadoras móviles, que se ha anunciado que avanza dentro de lo planificado. ¿Qué implica, qué es lo que se ha planificado en esta renegociación con la telefonía móvil? Buen día, ministro. Muchas gracias, buenos días a usted y buenos días a la audiencia. Efectivamente nos encontramos dentro del proceso de renovación y renegociación del uso del espectro radioeléctrico para los servicios móviles avanzados en el Ecuador. La concesión anterior se firmó en el año 2008 para un periodo de 15 años que feneció en 2023. En 2022 el gobierno anterior inició el proceso de renovación y debió haberlo culminado hasta el año pasado, pero no lo hizo, lo dejó pospuesto hasta la gestión del gobierno actual y estableció prórrogas hacia el funcionamiento de las operadoras que fenecen en septiembre del año 2024. Cuando recibimos la cartera de Estado, encontramos algunos temas importantes, como por ejemplo, para ponerlo en contexto general, una parte crucial del proceso de renegociación es la valoración del espectro radioeléctrico en el Ecuador. De acuerdo a lo establecido en la ley, los parámetros que se utilizan son definidos, pues tienen que ver del uso de la banda del espectro, tienen que ver de temas comerciales también, y todos los definidos por la UIT, así lo establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Qué es la UIT? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, este organismo adscrito a las Naciones Unidas. En el proceso se contempló una consultoría para la valoración por parte directa de la UIT, que no había sido recibida a satisfacción al momento de asumir la cartera de Estado. De hecho, teníamos la amenaza de un posible arbitraje internacional por no cumplimiento de los compromisos. Cuando recibimos la cartera de Estado, retomamos los contactos con la UIT, pudimos subsanar las diferencias que existían. A este momento se han recibido a satisfacción las consultorías. En este momento estamos en una etapa de análisis por parte del Arcotel para establecer en base a ese insumo y a otros parámetros el precio del espectro de las distintas bandas. Una vez que fenezca esa etapa, ¿verdad? Vendrá la exposición de estos valores a las operadoras, donde ellos deben manifestar su conformidad o disconformidad con el valor y luego pasar a una etapa de definición de las formas de pago de este tema, ¿no? Ese en términos generales es el proceso de la negociación. En este momento las mesas están suspendidas, fueron pospuestas en el mes de noviembre del 2023 y los primeros días de junio se reactivan. De allí entramos a un proceso de 60 días para la etapa final de la negociación. Es decir, esto podría ir hasta fines de agosto, septiembre. Como plazo máximo, septiembre de 2024, puesto que hasta allí fenecen las prórrogas previamente establecidas bajo las condiciones anteriores con las operadoras. Pues hasta esa es la fecha límite que todos tenemos, tanto operadoras como nosotros, para definir el resultado de esta renovación. Mientras avanza esta negociación, una de las inquietudes ciudadanas es: ¿se garantiza la continuidad de los servicios móviles? Bueno, todo el esquema, como se lo planteó originalmente y como lo hemos redefinido nosotros, está basado en eso, en garantizarle a la ciudadanía la continuidad del servicio móvil avanzado, en toda su extensión y en todas las prestaciones que actualmente tiene. Por supuesto, para poder pensar en mejoras o para poder pensar en
en inversiones a mediano y largo plazo en el sector, pues se necesita culminar este proceso, de tal manera que en ambas partes exista la seguridad jurídica que facilite ese proceso. Pero de acuerdo a lo que está establecido, la continuidad del servicio como está hasta septiembre del 2024 y posterior a eso está garantizada. Será importante conocer en su momento, luego de la negociación, los contenidos de esta renegociación. ¿Cuánto ganará el país con esta renegociación? Es muy interesante la pregunta, porque el mercado de las telecomunicaciones como tal es un mercado, yo diría, de los sectores estratégicos el más dinámico. Evoluciona en su forma de ser, en los productos que ofrece y también en el desempeño económico. Cuando hablamos de la negociación de hace 15 años y lo que hablábamos o el producto estrella de este tema era pues la telefonía celular. Eso ha cambiado radicalmente hoy, sobre la marcha vino cambiando. Hoy, más que la línea telefónica, el producto estrella es la conectividad, el internet, el acceso a datos. En 2014, con la inyección de la tecnología 4G, hubo un segundo cambio muy drástico en el giro del negocio. ¿Por qué? Porque las empresas nos comenzaron a ofrecer el doble y el triple de velocidad al mismo precio. E inclusive a precios menores. En esas épocas y posterior a ellas todos recibimos una notificación de nuestros operadores diciendo, mire, por los mismos valor que usted tiene le vamos a dar el doble y el triple de megas o de gigas de capacidad. Y es más bien, si usted quiere mantener la capacidad que tiene porque siente que está bien, pues le podemos bajar el precio. Entonces, eso tuvo un giro completo en el mercado y dio más bien la potencia a otros sectores distintos para que entren en el mercado. Por ejemplo, ¿qué hizo la gente con mayor capacidad, con mayor velocidad? Comenzó a contratar servicios de streaming, servicios deportivos, ¿verdad? Que son los que hoy predominan en el mercado. Entonces, eso lleva a un giro distinto del negocio que se reduce o que se refleja en el tema de la renegociación. Hace 15 años, todo el valor que se negoció por el espectro radioeléctrico fue recolectado en efectivo, en un flujo de caja, no todo a la entrada, pero en un flujo de caja en el tiempo, de dinero en efectivo y no de obligaciones. En los países de la región hoy en día hay modelos híbridos diferentes, donde se recauda, y ese es el que vamos a aplicar aquí, una parte en efectivo, por las necesidades de la caja fiscal tan importante que tenemos, y otra parte en obligaciones por hacer en el sector de telecomunicaciones y afines, que tradicionalmente han sido olvidadas. Decía yo siempre, ahora al frente de esta cartera de Estado he tenido la oportunidad de recorrer el país y sus diferentes cantones y parroquias mucho más que antes, y cuando uno está en la ciudad, si se quiere, piensa que hay cobertura casi en todos lados, que hay 4G en todos lados, pero al recorrer las parroquias y los cantones de la patria nos damos cuenta de que no es así, de que hay muchas parroquias que no tienen cobertura. Este mecanismo que estamos mencionando ahorita y que está incluido en esta renegociación nos va a permitir colocarle a las operadoras como obligaciones por hacer el acceso en parroquias rurales que por años no han tenido la cobertura, carreteras por el tema de seguridad, escuelas por el tema de acceso a la educación. Todo eso se está incluyendo en este nuevo portafolio. Es un esquema híbrido. Le puedo dar como ejemplo a otros países, Brasil, Chile, cuya economía se lo permitió, tienen un esquema, por ejemplo, totalmente en obligaciones. Ellos cobraron $0 por su reciente renovación de espectro. No le cobraron nada en efectivo a las operadoras y todo lo cobraron en obligaciones. Es decir, es una tendencia que se manifiesta como la mejor para responder a las necesidades sociales en el sector. Claro, esa es la inversión que debieran hacer. No solo cobrar por lo que le corresponde, sino la inversión para que haya una mayor cobertura en el territorio nacional. Exactamente. Entonces, ese es diríamos, el efecto diferente, el efecto importante que impulsará al sector y más que eso, impulsará el desarrollo económico del país, que está en torno de la transformación digital, que es un pilar fundamental para un mundo tan competitivo como el que tenemos hoy. Llegar con cobertura a los lugares que no la tienen y que si se lo dejamos al libre comercio probablemente nunca la tendrán. Señor ministro, en medio de esta dinámica tan cambiante, tan rápida de la evolución tecnológica, la renegociación se enfoca en el 4G, pero también con perspectiva al 5G. Sí, definitivamente el esquema, como se lo tiene pensado y conversado ya o establecido, es que jurídicamente hablando este es un proceso de renovación de lo que ya estaba, es decir, las bandas de frecuencias utilizadas para 3G y 4G. Sin embargo, dentro de la consultoría que mencioné en un principio con la UIT,
se encuentran ya valorizadas las bandas necesarias para desplegar el servicio de 5G y también otras bandas de frecuencia que no han sido explotadas en el país. ¿Cuál es la figura jurídica? Una vez que las operadoras, si así se da y se resuelve positivamente, firmen la renovación de los permisos y los títulos habilitantes por un periodo de 15 años más, ellos podrían solicitar las bandas de 5G a los precios ya aprobados por el directorio del Arcotel como parte de la negociación, es decir, una especie de adenda a lo que ya tienen, a lo que se les ha garantizado ya, con los valores ya debidamente aprobados. Y de hecho, ya una de las operadoras ha solicitado, realmente de las 3 operadoras, 2 ya han solicitado el permiso para el desarrollo, para el despliegue de pruebas pilotos, con usos muy con la limitados. Nueva tecnología. Con la nueva tecnología 5G. Pronto vamos a ver ya una de las empresas desarrollando un piloto, la segunda ya está también en vísperas de hacerlo, así que pronto podremos tener noticias de los primeros despliegues 5G. Ministro, ¿y el Ecuador cuenta con la valoración de las bandas? Precisamente eso es parte del proceso, ¿no? Las bandas, todas las bandas disponibles en el Ecuador o van a ser valorizadas como parte de este proceso. La consultoría nos establece un modelo básico a seguir, que por supuesto nosotros lo alimentamos y lo actualizamos con los datos, nosotros Arcotel, a quien le compete en este caso, y que en ese momento se va a poder establecer como parte de este proceso una valoración a fecha actual de todas las bandas de frecuencias usables en el Ecuador para los servicios de telefonía. Ministro, ¿qué debe dejarle al país esta renegociación? Varias cosas. Lo primero es, dada la situación nuestra de país, el déficit fiscal tan importante que tenemos, necesitamos un ingreso importante en efectivo, ¿verdad? Que no es negociable, digamos así, una cantidad importante para poder solventar en algo las necesidades que tiene el Estado. Pero otra parte importante también, como lo había mencionado, en un tema de inversión importante social en el sector de telecomunicaciones. Siempre mencionamos a la transformación digital como el eje para el desarrollo y el crecimiento económico. La mejor manera, y esto lo ha dicho el presidente Daniel Noboa muchas veces, la mejor manera para resolver problemas tan importantes del país como el de seguridad, no solamente es poniendo más militares y más policías, sino generando las oportunidades para que esos jóvenes que hoy caen en estos temas puedan tener formas de desarrollarse y crecer económicamente. Y en el mundo que hoy vivimos, eso no se puede hacer sin tener a la tecnología de aliado. La transformación digital es, a nuestro modo de ver, la herramienta principal que engloba este tema. Y la transformación digital, a mí me gusta desglosar el término en las 2 partes, ¿no? Tiene la parte digital como tal, que es lo que hemos venido hablando, cobertura, acceso a escuelas, acceso a velocidades importantes, acceso a tecnología, pero también está la parte de transformación, y cuando hablamos de transformación, tenemos una transformación cultural digital, una reducción de la brecha digital de la gente, es decir, que la gente sepa cómo ser más productivo con el uso de tecnología. En ese sentido, también tenemos nuestro proyecto insigne, que son los puntos digitales gratuitos, donde llegamos a comunidades con computadores, con un centro de cómputo, con facilitadores y con programas hechos específicamente para que la gente aprenda a reducir ese miedo al mundo digital que tiene y hacerlo productivo. Un ejemplo tradicional, para no ahondar en los muchos que tenemos, es que estuvimos en la reciente inauguración de uno de esos puntos digitales y vimos a una señora, una artesana, que llegó al punto digital gratuito y la facilitadora le enseñó a abrir una cuenta en una red social, a poner sus productos en línea, a poderlos promocionar, y algunos de los que ya lo habían hecho nos contaban que definitivamente su cartera de clientes ha aumentado. Entonces es un pequeño ejemplo de cómo la transformación digital puede cambiar vidas y puede ayudar a ese desarrollo económico. Y tiene que ser empujado desde los 2 ámbitos, ¿no? Desde el ámbito cultural digital y desde el ámbito digital como tal, que es lo que hacemos con este tema de cobertura y que será potencializado definitivamente con esta renegociación. Vamos a hablar más adelante de los puntos digitales gratuitos, que es importante. Pero volviendo al tema que usted decía, señor ministro, ¿se garantiza el acceso a la conectividad en los centros educativos a nivel nacional, que es tan importante, porque si no estamos conectados con eso resulta muy difícil? Sí, definitivamente ese es uno de los problemas más importantes y se divide en 2 temas, ¿no? En la conectividad en los centros educativos y también en los sectores donde reside la gente o los jóvenes que asisten a los centros educativos. Dentro de nuestro proyecto de renegociación, y ya lo hemos venido conversando con el Ministerio de Educación, se va a contemplar un rubro importante en conectividad a escuelas,
que estén priorizadas por distintos factores que los hemos venido conversando con el Ministerio de Educación. La idea es que este sea un plan dinámico. En temas, por ejemplo, de telecomunicaciones existe lo que nosotros conocemos como el Plan de Acceso Universal, que precisamente tiene una especie de priorización en términos sociales, económicos y culturales de cuáles son esas parroquias que necesitan cobertura y que por ese motivo hayan sido olvidadas. Y son estas priorizaciones las que vamos a potencializar en esta negociación. Lo mismo estamos haciendo con el Ministerio de Educación en el tema de escuelas. Estamos trabajando para definir cuál sea esta lista. Y esto es algo muy importante, como esto es una renegociación a 15 años y no toda la acción se va a ejecutar en el primer año, ¿verdad? Esta lista es dinámica, es decir, puede ir evolucionando en base a las necesidades y a las realidades que el país vaya teniendo a lo largo de este tiempo. Lo mismo con el tema de carreteras, estamos trabajando con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte para establecer en términos de seguridad cuáles son esos sectores que comercialmente a la operadora no le interesa porque no hay clientes, pero por ejemplo por temas de seguridad nos interesa que haya la cobertura de tal manera de que pueda haber la comunicación. Entonces un poquito ese es el esquema que estamos manejando para incluirlos específicamente dentro de este proceso y sin hacerlo por nuestro lado. Nosotros somos Ministerio de Telecomunicaciones, sino más bien involucrando a los ministerios que rigen estos temas en sus respectivos sectores. Ministro, el tema fundamental de los puntos digitales gratuitos, cómo lograr mejorar sustancialmente ese acceso a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. Estos proyectos de puntos digitales gratuitos son tal vez de los temas más importantes por el impacto cultural social que tienen a la ciudadanía. ¿Cómo funcionan estos proyectos? Normalmente se hace un acuerdo a través de algún GAT, en algunos casos con la ayuda de la empresa privada, en otros no. El ministerio llega al GAT o llega a la localidad donde el GAT disponga, colocamos las computadoras, colocamos el acceso al internet que corre por cuenta del ministerio y también colocamos a uno o dos facilitadores dependiendo del tamaño del punto digital. ¿Eso es lo que se llamaba los infocentros? En principio sí, este vendría a ser el hijo de ese proyecto, correcto. ¿Cuál es el factor diferenciador a lo que vamos ahora, ¿no? El factor diferenciador es justamente la parte de la transformación cultural. Se podría pensar que anteriormente los infocentros funcionaban, cuando se llamaban así, como los famosos cyber, es decir, la gente llegaba a hacer la tarea que considere, ¿verdad? Y punto. La diferencia que estamos trabajando en esta gestión bajo el liderazgo del presidente Noboa es el tema del contenido. Claro, si me permite, ministro, esto es importante porque habría que dejar de lado lo del pasado reciente de una especie de utilización también con sesgos ideológicos, que no penetren eso, sino de servicio a la comunidad para que se integre a estas nuevas tecnologías. Correcto, y ahí viene un poquito una mezcla entre dinamismo y estandarización. En forma de estandarización, ya en estas computadoras donde están hoy por hoy los puntos digitales gratuitos, hay un menú básico donde los usuarios entran básicamente a dos temas fundamentales. El primer tema es los servicios que ofrece el Estado. Yo quiero agendar citas en el IES, citas en el Ministerio de Salud Pública, citas del Registro Civil, quiero hacer trámites o pagos del Registro Civil, pagos o trámites del SRI. Entonces, por un lado, el facilitador le dice, mire, si usted quiere hacer todos estos trámites del servicio público, aquí están, yo le explico cómo usarlos, cómo llegarlos. Por otro lado está el tema de capacitación, y en capacitación hay distintas variantes. Hay temas de emprendimiento, por ejemplo, hay capacitaciones virtuales que luego entregamos títulos, ¿verdad? O diplomas más bien de asistencia y de aprobación de los cursos virtuales, en temas, por ejemplo, de emprendimiento, en temas de manejo financiero de pequeña empresa. Y hay otro tema importante, otro conjunto de capacitaciones que tienen que ver con el tema de tecnología, cómo potenciar redes sociales, cómo abrir un espacio para proporcionar productos, cómo hacer reparaciones mínimas, cómo configurar redes, algo tan importante, ¿verdad? Cómo potencializar el uso de celulares. Entonces, allí es donde le hemos dado el énfasis, además de abrir más puntos digitales gratuitos, allí es donde le hemos dado el énfasis diferenciador. El otro día estuvimos en la inauguración del punto 918, que fue en Bellavista, aquí en Quito. Y nuestra gran sorpresa fue que una vez que lo abrimos, la ciudadanía llegó masivamente a inscribirse en los cursos. O sea, les parecía fabuloso de que haya la posibilidad de tomar tantas capacitaciones de tantos temas tan importantes con la ayuda del facilitador y en línea, que precisamente están enfocadas a aumentar las destrezas digitales que ellos puedan adquirir para mejorar su productividad. Allí está nuestro punto
nuestro punto diferenciador, que va en conjunto con toda la estrategia de desarrollo económico cuyo único propósito es sacar adelante el país y reducir esa brecha y mejorar las oportunidades para la juventud. Claro, algo que se ha hablado antes, hablábamos de superar el analfabetismo, es decir, la lectura, saber leer y escribir. Ahora hablamos de los analfabetos digitales, que hay que superar porque en esta dinámica es fundamental conectarse con el mundo. Conectarse con el mundo, las diferencias que creo que los que hemos podido vivir algunos años notamos son tremendas, ¿verdad? Las diferencias culturales, sociales, que la tecnología nos ha traído. Antes, pasar en el mismo Ecuador, vivir en una ciudad de la sierra, vivir en una ciudad de la costa, había muchas cosas distintas, muchos accesos diferentes. Primero con la televisión, luego con el internet. Hoy por hoy esas diferencias se han reducido, y es más, se han reducido a nivel mundial. Ahora uno va a una ciudad en el exterior y resulta que puede estar mucho más familiarizado con lo que se puede hacer y con lo que se tiene, y todo esto es gracias a la tecnología y al sector telecomunicaciones, que en sus diferentes etapas ha sido crucial en el desarrollo. Así lo entendemos, así lo entiende nuestro presidente Daniel Noboa, que este es un sector fundamental, por eso es estratégico en este desarrollo, en este esquema productivo. Y lo que usted menciona de la reducción de brecha digital y de el analfabetismo digital es importante. Hay muchísimo que hacer en el Ecuador en este sentido. Otra vez uno cuando está en las ciudades piensa de que chuzos, aquí estamos muy bien, tenemos la cobertura, todo el mundo lo veo prendido en el celular, etcétera, etcétera. Pero viendo la realidad de nuestro Ecuador, de nuestras provincias, hay muchísimo que hacer. Por eso es que este proyecto está enfocado en parroquias rurales, más bien, donde este acceso tradicionalmente ha sido más complejo, donde este analfabetismo digital también ha sido más agudo. Y a través de estas herramientas tecnológicas, señor ministro, ¿cómo se capacita en temas de emprendimientos, redes sociales, comercio electrónico y otros temas en desarrollo? Bien, el esquema de cursos virtuales, y para esto hay que agradecer también el apoyo de la empresa privada, del sector de telecomunicaciones, que nos han prestado muchas facilidades en ese sentido. Tienen un esquema bien interesante estos cursos virtuales, que es una aprobación por etapas. El facilitador le pone la etapa 1, una especie de poner play, digamos así, para ser tradicional con el video, donde viene la primera explicación audiovisual a la persona que está tomando el curso. Y luego de eso viene un pequeño cuestionario o ejercicios prácticos virtuales, ¿verdad? Donde la persona tiene que escoger opciones o desarrollar algún tipo de actividad que confirme el aprendizaje de ese tema. Aprobada la fase 1, se despliega la fase 2. Es decir, cada usuario puede ir avanzando en el curso de acuerdo al tiempo que tuvo disponible en su visita al punto digital gratuito y puede retomarlo en el nivel o en la etapa que estuvo en su siguiente visita. Entonces, la ventaja que tienen estos modelos es que permiten flexibilizar el aprendizaje del adulto mayor o del joven en función de su disponibilidad y de su asistencia al curso. Y al final, por supuesto, se entregan los certificados de aprobación respectivos. Entonces, esa es una de las ventajas de la tecnología. Me puede mostrar en temas de audiovisual y de ejercicio, es decir, de interacción mía como usuario, el uso de algo que es muy importante dentro de una plataforma digital. Ministro, ¿y cómo están esos procesos periódicos que se realiza de la renovación del espectro radioeléctrico en el Ecuador? Bueno, periódicamente las empresas concesionarias privadas tienen o tenían, de acuerdo al proceso anterior, un mínimo de obligaciones y más bien el nombre es un plan de expansión mínimo que tenían que cumplir de acuerdo a la renegociación anterior, que lo han cumplido, pero como el afán, como le contaba hace un momento, de la negociación que ocurrió hace 15 años fue mucho más recaudador de dinero, este tema de la expansión mínima era muy abierto, es decir, aumentar la cobertura en un tanto por ciento, que es lo que tradicionalmente hacían las operadoras, y tampoco hay que satanizarlas por ello. Lo hacían con intereses comerciales, es decir, una comunidad tiene tantos habitantes, entonces para allá va una radio base, para allá va una antena, ¿me explico? Y con eso cumplían. El esquema nuevo propuesto es distinto, ¿verdad? En lugar de dejar abierto ese tema, es el Estado, a través de las diferentes carteras de Estado y sus planes de priorización, quien va a determinar cuáles son esos puntos de acceso que se necesitan. Es decir, es un esquema mucho más importante hacia el sector tradicionalmente desatendido. Volviendo al tema inicial que le convocamos, señor ministro Moreno,
La renegociación con las operadoras móviles, ¿qué debiera esperar el país? Por un lado, usted ha dicho, no solo necesariamente recursos, que son importantes, por cierto, en medio de la situación económica que vive el país, sino también del mejoramiento de servicios, de presencia, de expansión. ¿Qué debiera esperar el país en este sentido? Lo que esperamos todos allí como resultado de este proceso es un impulso importante del sector de telecomunicaciones hacia el desarrollo económico del país. Por eso es muy importante el tema económico, como usted muy bien lo establece, pero el tema de infraestructura o de inversión en infraestructura con un énfasis social también es muy importante. Esto va a redundar en, por supuesto, el proceso de renegociación lo incluye en una actualización de las normas de calidad. Las normas de calidad actuales están enfocadas en los servicios anteriores, es decir, en telefonía. ¿Quién debe hacer eso? Eso lo establece el Arcotel también a través del subdirectorio. Incluye una actualización que también es parte de negociación y estamos justamente en esa etapa. Incluye, al haber una mejora de calidad, también incluye el despliegue de cobertura, como lo hemos mencionado, y el despliegue de nuevos servicios. Aquí algo muy importante, porque es parte del tema y del uso, es lo que habíamos hablado del 5G. Y este es un mensaje bien interesante a la ciudadanía. El 5G, la revolución del 5G, nos lleva a un término, algo distinto. Para ser muy claro y directo, si yo hoy tengo mi celular con 4G y estoy viendo una película o un partido de fútbol, que es lo que más hacemos los ecuatorianos con los teléfonos, y mañana tengo el mismo teléfono pero con 5G, para esa actividad el usuario no va a sentir ninguna diferencia porque va a ver el mismo partido a la misma calidad, la película a la misma calidad. No va a notar diferencia porque las velocidades 4G ya son fuertes, ya son importantes. ¿Dónde está la ventaja? ¿Dónde está el despliegue 5G fundamental? Está en el tema empresarial. 5G nos va a permitir, por ejemplo, conectar, si hablemos de un tema de agricultura inteligente, conectar 15, 20 sensores todos al mismo tiempo a la misma velocidad. Nos va a permitir desplegar tecnologías como agricultura inteligente, como Internet de las cosas, el famoso IoT que está tan en boga en el mundo tecnológico hoy en día, que simplemente con 4G no es sostenible porque la banda que tenemos se divide en 2 o 3 aparatos y no puedo poner más de 2 o 3 sensores a la vez. Es decir, el tema de la evolución 5G que nos va a dejar este proceso completo de negociación y ampliación de banda, nos va a permitir a nivel empresarial un tema mucho más importante en propósitos de gestión y de desarrollo tecnológico. Ministro, una pregunta de los ciudadanos que nos siguen esta entrevista y que si tiene algo que ver el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, un tema a propósito de lo que usted decía, uno de los temas recurrentes en el celular o en la tablet es ver el fútbol. ¿Tiene alguna relación directa o indirecta de lo que ocurre con Gol TV, por ejemplo? ¿Tiene que ver algo el Ministerio? Directamente no, ese es un proceso de negociación privado y más bien ahí yo hablo como un hincha más del fútbol, ¿verdad? Que he escuchado las noticias que tienen que ver con las empresas que están respecto a ese sentido. Tal vez el único tema, ¿verdad?, que también lo he escuchado reiteradamente y lo hemos conversado especialmente con la gente del fútbol, de la Liga Pro, que sí influye el Estado y el Ministerio es en el tema de piratería. La piratería es un problema que le hace mal a todo sector económico tradicional formal, donde la gente, los empresarios y las empresas están invirtiendo en contenido y un tercero lo distribuye sin retribuirle un centavo al Estado y mucho menos a los generadores de ese contenido. Nosotros estamos muy conscientes del problema. De hecho, en una reciente visita que estuvimos con motivo del Congreso Mundial de las Telecomunicaciones en España, conversamos con gente de la Liga de España que precisamente han trabajado y han tenido algunas soluciones en ese sentido para poder tener un marco jurídico y tecnológico que pueda darle una respuesta a ese problema, porque es un problema importante en sentidos de evasión de recursos que pueden ingresar tanto al Estado como a las empresas privadas que precisamente invierten su dinero en un contenido importante y que luego no lo pueden retribuir. Por allí es nuestra contribución y efectivamente estamos comprometidamente trabajando para mejorar este tema y poder tener más que nada una legislación y un fundamento tecnológico importante que soporte esta lucha. Claro, hay que combatir la piratería, eso no hay lugar a dudas, señor ministro, pero también
antes de ir al efecto, a la causa, que a veces el encarecimiento de los servicios, en este caso, el sector privado, Liga Pro, que no ha hecho bien, que es otro capítulo en el tema del fútbol, pero que como en otros grandes deportes, el básquetbol en Estados Unidos o el fútbol en Europa, permiten ingresos, pero a veces ingresos por mal manejo de esos sectores encarecen los servicios, y por ello se abre el espacio, lo que no justifica, pero sí explica el fenómeno, la piratería. Sí, definitivamente. En un tema, siempre pienso yo que en un tema de mercado, el mercado mismo es el que debe ajustar este tema. De hecho, lo vemos, y esto también es una manera de reflexión como usuario, en los servicios de películas, por ejemplo, ¿verdad? Que precisamente hemos visto cómo el ajuste de los precios a las realidades de cada sector han hecho de que estos servicios sean sostenibles hasta cierto punto en las diferentes condiciones culturales. Y lo mismo debe pasar con el fútbol. El mercado debe regular sus ingresos a la verdadera capacidad de generación que tiene dentro de una audiencia el sistema, y como usted bien lo indica, no debe encarecerse por otros temas, sino que debe ser un precio de mercado real y ajustado que permita ajustarnos a nuestra realidad. O sea, ahí viene una frase muy importante: a cada cual nos toca arroparnos con la colcha, con la sábana que nos tocó. No podemos arroparnos con colchas que vengan de otro lado. Sí, ministro, para concluir, en el tema de la renegociación de la telefonía móvil, ¿a qué plazo será una vez que se concrete hasta septiembre próximo? El proceso de renovación es bajo las mismas condiciones, es decir, 15 años. Sí. 15 años más. Muy bien, muchas gracias al ministro de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, César Martín Moreno. Temas de interés para el país, que genere recursos y también mejoramiento en el acceso a la conectividad. Muy amable, ministro. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos por su seguimiento. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Don Yurt y Quesos Kiosco presentan Habitantes